El enunciado del problema nos dice: debemos hallar la altura a la que se encuentra este globo y nos dan el esquema que aparece en la lámina. Nos vamos a situar. Se supone que inicialmente nos encontrábamos en ese punto. Vamos a llamar punto A. Nos desplazamos 20 metros hacia esa posición. Vamos a llamar punto B. Y se supone que tenemos posibilidad de medir los ángulos que aparecen en la lámina. A partir de estos datos debemos hallar la altura a la que se encuentra ese globo respecto del suelo, es decir, la perpendicular, que vamos a llamar, por ejemplo, X. Llamamos punto A, llamamos punto B, consiguientemente este sería el lado A, punto B, vértice en este caso, el opuesto es el lado B, y si a este punto donde se encuentra el globo lo llamásemos G, tenemos el lado G. Tenemos preparado el esquema del problema. Vamos a empezar a razonar. Mirad, sentido común. Me piden hallar el valor de la altura, que hemos llamado X. Lo primero que se me ocurre es prestar la atención a ese triángulo rectángulo. Estamos perdidos. Solamente conocemos un ángulo. Consiguientemente, vamos a pasar al otro triángulo. Vamos a prestar atención a este triángulo que voy a señalar. Y es evidente que no es un triángulo rectángulo. Nos olvidamos de Pitágoras, nos olvidamos de las razones trigonométricas. El triángulo no es rectángulo. Consiguientemente, o el teorema de los senos o teorema de los cosenos. Vamos a recordar. Teorema de los senos nos dice: lado A entre el seno del ángulo A debe ser igual al lado B entre el seno del ángulo B, y ha de ser igual al lado C entre el seno de dicho ángulo C. Teorema de los senos. Veamos si conocemos los dos términos de alguna de las fracciones. Analizamos. Hemos llamado G a este vértice, con lo cual voy a sustituir el valor de C por G. Repito, vamos a adaptar el teorema de los senos a nuestro triángulo. Conocemos, en este caso, el ángulo G. El ángulo G. Es evidente que ese ángulo G es muy sencillito de hallar. Entre los tres suman 180. Estos dos, 72 más 63. Efectúo la suma, 135 grados. Si entre los tres suman 180, evitad lesiones cerebrales. 180 grados menos 135 grados, del 5 al 10, 5, 4 al 8, 4, ángulo de 45 grados. Conocemos el valor de ese ángulo. Es decir, el seno de G es un valor conocido. Conocemos el lado G, 20 metros, fracción de la que conozco los dos términos. Analizo la siguiente fracción. No conozco el valor de B, pero sí conozco el ángulo B. El ángulo B en este caso es 63 grados, valor conocido. Tomamos esas dos expresiones. B partido del seno de B ha de ser igual en este caso al lado G partido del seno del ángulo G. Vamos a sustituir las expresiones que corresponden. Valor de B no conocido. Partido del seno de B, en este caso de 63 grados, ha de ser igual a G, 20 metros, partido del seno de G y ángulo G que toma el valor de 45 grados. Seno de 45 grados. Nos venimos a la expresión, despejamos B. Quedaría seno de 63 que pasa multiplicando, 20 por el seno de 63 grados, partido del seno de 45 grados.
Nos vamos a nuestra calculadora científica, hallamos seno de 63, seno de 45, efectúo la operación y parece ser que el valor de B es 25,2 metros. Tenemos el valor de B, 25,2 metros. Y en este momento, extraordinariamente sencillo, mirad. Queríamos hallar el valor de la altura. E inicialmente tomamos el triángulo rectángulo. No conocíamos más que un ángulo. Bueno, en realidad conocíamos los tres ángulos, pero no conocía ningún lado. Ahora conozco la hipotenusa. Podemos aplicar o el teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Nos situamos. Presto la atención en el triángulo rectángulo. Voy a tomar este ángulo de referencia que es 75 grados. Quiero hallar el valor de X, cateto opuesto. Y conozco la hipotenusa mediante el seno, que por definición trigonométrica es cateto opuesto entre hipotenusa, conseguimos hallar el valor de X. Seno de 75 grados, por definición trigonométrica es igual cateto opuesto, que es X, partido de la hipotenusa, que es B. Conocemos el valor de B, podemos hallar en la calculadora el valor del seno de 75 grados. Despejo la X en la expresión, que es lo que me piden, X igual a B por el seno de 75 grados. Valor de B, sustituyo 25,2 metros. No os acostumbréis vosotros a tachar. Yo tengo tendencia a hacer este tipo de operaciones para no ocupar mucho espacio en la lámina. Tenemos el valor de X. Hallamos seno de 75, multiplico por esa expresión y valor de X 24,3 metros. En este momento, ejercicio resuelto. Altura a la que se encuentra ese globo respecto del suelo, 24,3 metros. Resumen a este tipo de ejercicios. Aparecen varios triángulos. Prestamos la atención en el que creemos que debemos prestar, en este caso en el rectángulo. Teníamos problemas. Pasamos al otro triángulo. No es rectángulo, teorema de los senos o teorema de los cosenos. Mediante el teorema de los senos hallamos un elemento del triángulo rectángulo y a partir de ahí, extraordinariamente sencillo, ejercicio resuelto.